Hola a todos. Hoy, 19 de octubre, os saludamos y vamos a realizar un previo al primer tema con el que queremos empezar el seminario, conjugando el verbo ser. ¿Existen las casualidades o son causalidades o sincronías? He elegido abordar en principio esta cuestión para entender que cuando intentamos acercarnos en profundidad al proceso del conocimiento de uno mismo, el yo soy o el quién soy yo, ese nostete ipsum que ya nos proponían los sabios de la antigua Grecia, se hace indispensable en la resolución a la pregunta capital que intentamos dar respuesta, tener una mente constantemente abierta y la conciencia lo mejor enfocadamente posible en los aspectos que la realidad nos muestra y que acontecen a cada uno de nuestros pasos. Los procesos de nuestra existencia, cuando los observamos desde la perspectiva del tiempo lineal, desde el pasado, como es el caso de este hecho biográfico que os quiero exponer a continuación, nos van a servir para reflexionar sobre si las circunstancias que nos han sucedido, nos suceden en el presente o nos sucederán en el futuro, son solo eso, casualidades a las que no le damos más recorrido o importancia, o realmente causalidades o sincronías que entonces sí que nos pueden aportar importantes datos y fiabilidad a la hora de tratar de explicar qué es lo que nos sucede en la realidad que vivimos y lo que pasa tiene o no sentido, y un sentido mucho más profundo de lo que a priori pareciera o pudiéramos pensar. El ejemplo que veremos a continuación es solo uno de tantos que a lo largo de mi vida me han ido sucediendo y compartiré con vosotros en el desarrollo de este camino que estamos iniciando. Este suceso concretamente lo he considerado especialmente llamativo y significativo por lo que relata, relaciona y lo que aclara como principio en los sucesos convergentes y sincrónicos que a continuación fueron apareciendo en mi vida, respecto a la dirección que iba a seguir mi desarrollo profesional, al conocimiento sobre sí mismo y a algo que en aquellos momentos no le di ninguna especial importancia, mi relación inseparable desde entonces con el mundo del olivo. Me resulta ahora incluso divertido pensar y comparar metafórica o analógicamente aquel extraño viaje a Pamplona en 1991 y lo que allí empezó a suceder, con el mito de la relación amorosa entre el dios Apolo y la ninfa Dafne, pero en mi caso al revés, y me explico. Apolo fue tocado por un dardo de oro lanzado por Cupido y se enamoró locamente de la ninfa, persiguiéndola sin cesar hasta la estío para intentar poseerla, cosa que no funcionó, porque a ella también le mandó una flecha Cupido, pero de plomo, con un resultado totalmente contrario al que surgió en Apolo. Es decir, ella escapaba y escapaba ante las constantes insinuaciones del dios hasta que casi a punto de conseguirla, acorralada a la orilla de un río, pidió al dios de este, Peneo, que la ayudara en tal embarazoso problema y la convirtió en un laurel, con lo que el gozo de Apolo se convirtió en un pozo, en un manantial de lágrimas, que lo único que conseguían era que aquel laurel recién nacido, al ser constantemente regado por sus efluvios oculares, creciera y creciera cada vez más. En mi caso, pasaría algo parecido con otro árbol también, pero al contrario, es decir, un final nada trágico, sino una relación constante e incrementadamente dichosa. En aquel viaje resultó que el dios Amor debió lanzar también un dardo de oro desde lo alto de un olivo, y no de cualquier olivo, directamente sobre mi corazón. Y en un despiste se le cayó otro dardo, también de oro, que en aquel momento se clavó profundamente en el olivo desde que él lanzó sus flechas. Debió pasar así, por lo que a partir de ese momento vino a suceder en mi vida y muy poco tiempo después. Aquel olivo elegido por Cupido estaba ubicado certeramente en el jardín de la portada de la abadía cisterciense de Santa María de la Oliva, más conocido como Monasterio de la Oliva, que datan fundado no mucho más tarde de 1134 durante el reinado de García Ramírez de Pamplona y Navarra, situado en el sur de esta última y cercano a la población de Olite, dirigido por una comunidad del Cister de la estrecha observancia. ¿Y qué iba a hacer yo precisamente en este paraje? Pues algo que
que para mí fue tan insólito como cargado de curiosidad y romanticismo, nada menos que ser nombrado caballero de la Orden de Caballería Constantiniana de la Santa Cruz de San Jorge, nombramiento propuesto por el arzobispo primado de la Santa Iglesia Apostólica, Católica, Ortodoxa en toda la Iberia, don Armando Monteiro, y el entonces arzobispo de Sevilla, que crearon un vínculo insólito hasta el momento entre esas dos confesiones religiosas y credos en un acto insólito con la intención de rescatar una orden de caballería constantiniana de la que hacía más de 500 años no se tenía constancia, al que fui citado en base a mis méritos de buena voluntad, obras de caridad y auxilio a los más necesitados, como reza y consta en un pergamino escrito en letra gótica que aún conservo, fechado el 11 de marzo del 1991, que es cuando esta invitación y propuesta llegó a mis manos. La celebración de tal acontecimiento se llevó a cabo en la festividad de San Jorge el 23 de abril siguiente, y os puedo asegurar fue tan memorable por lo exclusivo y exquisitamente organizado que daría para unas horas de contaros cada detalle que durante aquellos 4 días tuvimos ocasión de vivir los propuestos caballeros y damas de la orden. Pero salvando esos detalles, una de las cosas más importantes, que es por lo que os he referido tal episodio, fue mi primer contacto formal con el olivo, y nada menos que con un olivo sacro, que os puedo confesar es lo que menos en esos momentos me pudo llamar la atención. Pero también y a la vez pude conocer por primera vez a uno de los compañeros que participaron conmigo en dicho episodio, José María Villagrasa, médico naturópata como yo y un grandísimo experto y conocedor de las medicinas orientales, especialmente la tradicional japonesa y su cultura, introductor en España de la macrobiótica y discípulo directo de Michio Kushi, maestro de esta disciplina que ayudó a introducirla y darla a conocer en Estados Unidos alrededor de los años 50, dedicando toda su vida a guiar a la humanidad hacia un mundo más saludable y pacífico, como es el mismo caso de José María, con el que tuve un especial contacto durante esos días, llegando a surgir una colaboración profesional y una amistad que se ha mantenido hasta la actualidad. Él acababa de publicar su primer libro bajo el título Dioses en el desempleo, y como tuvo a bien regalarme y dedicarme un ejemplar, ya en aquellos momentos, una vez leído y estudiado en profundidad, supuso el darme cuenta de la inmensidad que encerraba su obra y el vuelco radical en lo que yo entonces conocía de la medicina tradicional oriental, la china concretamente, por la visión que sugería que superaba con creces todos los tratados y bibliografía del tema que había conocido hasta ese momento. Su forma tan especial de entender en profundidad y a la vez comunicar y explicar las bases y desarrollo de esa milenaria medicina tan lejana y aún poco conocida por aquel entonces por los occidentales, que fue para mí un antes y un después a la hora de entender y poder poner en práctica esa sabiduría ancestral y un trascendental caudal de recursos para el conocimiento progresivo de mí mismo, que es lo que ha hecho que le haya invitado 30 años después de aquel acontecimiento a participar con nosotros en una primera entrevista personal como importante testigo de excepción de los primeros pasos de nuestro particular camino por el entendimiento del ser humano y la exploración de sus más íntimos sentidos existenciales, en esta conjugación del primer verbo, el verbo ser, que da nombre a nuestro seminario. Ya solo el título de su obra, Dioses en el desempleo, impacta desde el momento de llevarla a las manos, pero su contenido supera los calificativos de sorprendente y excepcional. Voy a compartir con vosotros unos cuantos renglones que se desprenden de la opinión que sobre el mismo hacen desde el prólogo Juan Luis Moraleda, artista, músico y director de orquestas como la de la ciudad de Barcelona, Sinfónica de Bilbao y Sinfónica de Málaga, del que el mismo José María Villagrasa dice: un gran mago de la comprensión y de la incomprensión, de la locura y la cordura, en síntesis de la vida misma. Y de José María Bach, desde el epílogo, jurista y magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, del que también describe Villagrasa como amante de su trabajo y de la vida, luchador sin tregua en el camino del encuentro de una nueva justicia individual que desde dentro del hombre alumbre la posibilidad de una sociedad exenta de tantas leyes exteriores, donde cada uno de sus componentes acepte la responsabilidad de sus actos, con lo que el respeto por su propia libertad hará innecesaria la dependencia del orden marcado desde fuera.
Una vez que podáis ver la entrevista, voy a hacer un post sobre la misma para profundizar un poco más en lo que respecto al nosce te ipsum supone, que como descubriréis os va a sorprender gratamente. Dice Moraleda en el prólogo: leemos en la Sagrada Biblia: Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya. Fácil es decir, por tanto, que el hombre en el fondo algo pueda tener dentro de sí de Dios menor. El Supremo Creador le dio su aliento y lo animó a la vida, pero lo hizo de barro. Y después de interesantes reflexiones al desarrollo del mismo hombre y su progresiva dependencia hacia lo exterior a sí mismo, y los problemas que esta forma de ser y pensar le han acarreado desde el principio hasta la fecha, se pregunta y afirma al final de sus comentarios: ¿cómo es hoy el mundo? ¿Cómo podría ser mañana? He aquí la gran respuesta: la vida es un reto, la vida es un juego, vivámosla. Dejemos ya de una vez de ser dioses viviendo del subsidio. Y continúa Bach desde el epílogo: ¿verdad que después de haber leído estas páginas se tiene la íntima sensación, quizá mal refrenada por múltiples sentimientos contrarios, miedo, rabia, desilusión, frustración, envidia, de que hemos estado haciendo el imbécil buena parte de nuestra pasada y presente existencia? ¿Qué ironías tiene la vida? Tal vez nuestros venerables maestros perdieron el tiempo mostrándonos una explicación mental del mundo exterior y hubieran debido, en su lugar, enseñarnos a ver sin mirar, a oír sin escuchar, a tactar sin tocar, a oler sin husmear, a comer y beber sin más finalidad que calmar el hambre y la sed reales y a gustar sin degustar. Hubieran tenido que enseñarnos a conocernos antes de conocer lo demás, a ordenarnos antes de planificar y ordenar lo que nos rodea, y poco a poco a entablar un diálogo sin lenguaje cifrado con las demás conciencias, la mineral, la vegetal, la animal y la misma humana que nos rodean, por no enumerar otras que intuyo también son accesibles al espíritu despierto del hombre cosmos. Y hasta aquí os puedo leer. Aprovecho para agradecer de nuevo públicamente a José María Villagrasa este encuentro, su profesionalidad, humanidad y amistad. Y de momento me despido hasta después de la entrevista. Como podemos ir observando hasta el momento, la respuesta a la pregunta sobre el sentido y relación entre casualidad, causalidad y sincronía con la que comenzábamos esta introducción va tomando visos de al menos ser tenida en cuenta para ser contestada. Gracias por vuestra atención y hasta muy pronto.